Hola, hola. Me es un gusto saludarlos, dando gracia y paz a vosotros de todo corazón. Al frente tuyo aquí tienes Nixon Reina. Eh, Hay algo esencial que quiero hacer ver, primordialmente sabiendo que hoy es lunes 8 de enero del 2024. Lo primordial, el video en una acción bien impactante. ¿Por qué? Acción bien impactante porque el primer minuto, los primeros segundos, puedes ver, la motricidad, cómo está en mi cuerpo. Es algo que no es una invención mía y aún ni siquiera soy bipolar y ni una pizca, por si acaso, de esquizofrenia, por si acaso pienses que estás loco. Por eso hablo de aquello. ¿Por qué? Por el hecho de, como ves, por eso haber yo puesto el último video que lo hice en febrero del 2023, eh, llamado Dices que esto es locura. Dices que esto es locura o falta de entendimiento tuyo. ¿Por qué te hago ver el título de ese punto? Ojo al proceso de la marca de la bestia. Eso, como te lo dije, ya lo hice en febrero del año pasado, 2023, pero los hechos de los primeros segundos que ves de la motricidad, eso me sucedió en octubre del 2022. Del 2022. En el año 2022 recién ahí empezaron más a profundizar los científicos que me siguen desde el 2016, siguiendo mi motricidad. El, el caballero neurólogo que me trató con el neurocirujano desde el momento que me hicieron ya la operación para sacarme el tumor en donde estaba ese tumor en una zona importante. Y mayormente el tumor era benigno, gracias a Dios el tumor estaba en la parte motriz mayormente que en la parte de la memoria temporal. Gracias a Dios, trajeron a un brasileño. Después de la última operación, como puedes ver, en el 2013 me sacaban el tumor, pero me tuvieron que poner en el 2014 una prótesis craneal, a razón de que se había infectado esta parte del cráneo. Y ahí vino un caballero brasileño. De ahí solamente me estuvo tratando el neurólogo y entonces para adelante, solo Dios me hablaba. Ya cuando dejé de ver a aquel caballero grato, el neurólogo, porque empecé a ver a un neurólogo psiquiatra, no psicólogo, psiquiatra, por si acaso. A él me recetó excelente desde el 2019 y estoy bien equilibrado. Pero la cuestión de las energías, bien sensible, así como te hablo acerca de el último mensaje, y digo último porque el año pasado, 2023, en julio, grabé unos cuantos también, pero no resumí bien por completo. Creo que ahora sí vale la pena resumirlo bien por razón de lo que ves aquí, el título acerca de la gran ramera y la bestia están en procesos. ¿Por qué? Porque muchos científicos y sobre todo eh, personas sociales, o sea, en su profesión, hasta masterados, doctorados tienen con relevante a sociedad, están unidos con los que quieren hacer el nuevo orden mundial. Tiene que ver la conexión con ese nuevo orden mundial, lo que es la gran ramera y la bestia que explica Apocalipsis. Recuerden aquí algo importante. Yo les estoy hablando en este punto y acerca de Apocalipsis, sobre todo, porque ya me entenderás bien, pero el que dio las primeras palabras, las pautas esenciales para que lo escribiera Juan,
en Apocalipsis, que en español significa revelaciones. Tú tienes una revelación cuando estás dormido, por eso revelación es doblemente como velar. Eso significa, o sea, en el sueño estás consciente, despierto, no como en otros sueños. Si no es por medio de Dios, ahí sientes que estás dormido y sueñas cualquier cosa, pero cuando el Señor te muestra una revelación en sueños, tu conciencia se abre, se despeja y puedes clarito recordar todo lo que soñaste. Y fue así que Juan escribió el Apocalipsis con todo lo que le mostró en sueño. Como te decía, Dios ya le habló a Juan y sabía que íbamos a llegar a este tiempo. Entonces, aquí para mí es importante para ti explicarte por qué te he dado el título y por qué te explico en primera parte lo de inicio acerca de lo que ves en el anterior video que tengo, el último anterior, como ya te dije, los de julio borré para hacer bien ahorita esto. El último es como te indiqué como título, dices que esto es locura o falta de entendimiento tuyo. Locura que acerca de mí. Muchos parece que lo han creído y aún que me han hablado de frente lo niegan, me tratan de explicar con otras palabras lo que en resumen ellos penosamente, hermanos en la fe, dicen loco, loco, estás. La palabra loco en español se define así como la palabra, ¿cómo era? Bueno, significa bobo o bobito o haces bobadas. No sé por qué no tratan de ser diligente más en ver mi persona. Ya, iba a decirte aparte de loco la palabra estupefacto. El que se queda así, eso es estupefacto, bobito, abobado, ya. Eh, no sé por qué dan la definición sin querer haberme conversado bien, porque ha habido, gracias a Dios, desde hace ya año y medio, 2 años atrás, para ser exacto más, que ha habido personas que me han visto mi hablar y saben diferenciar de cuando me ha dado un circuito en la cabeza, ahí está el contraste en la parte motriz del cuerpo, como te dije, en la parte motriz, y eso hace que hable involuntariamente, pero no se me va la lógica del razón. Siempre tengo que estar relajado. ¿Por qué? Búscalo en internet. Mi epilepsia es parcial compleja o focal compleja. El focal complejo siente las energías bien delicado, pero más me impacta mi persona. ¿Por qué? Creo que tiene que ver la biopsia del 2008-2009, cuando entró por acá el doctor, la parte de atrás es el de la vista. Pasó rozando mi parte de la vista para llegar al tumor, saber si era maligno o benigno. Te explico así para que me entiendas lo que debo de expresarte bien en resumen desde el 2016 acá, sobre todo lo que pasó espiritualmente el año pasado, 2023. Hay una esencia lógica que la ciencia, sobre todo la ciencia física, te enseña acerca de reacción. Acción y reacción juntas nunca se van a separar. Lo malo es que la ciencia solo ve la parte física y lo que tocas en el ambiente y no saben que también sucede con la parte espiritual. Unidas estas dos, físico y espíritu, la acción y reacción, tanto si lo espiritual empezó o lo físico empezó, va a haber acción y reacción. Quédate con eso un momento para que puedas entenderme lo impactante que fue el año pasado acá en mi país, Ecuador, sobre todo en mi provincia, Guayas, con relevante a la acción y reacción, porque vi al espíritu de la muerte y bien cerquita. Yo lo identifiqué porque a mis 12 años yo sentí que era experimentar la muerte, sobre todo, fue de mi papá, la muerte que experimenté como lo explico en mi testimonio aquí, cómo vine al Señor y por primera vez ahí sentí lo que es la esencia del espíritu de la muerte. Ya, ok, quédate con ese punto, como ya te indiqué, para que me entiendas en 2023. Quiero explicar este resumen bien, empezando con algo grato.
Hay una alabanza, un himno que para nada es viejo del ayer. Si tú sabes, como cristiano en la fe, como pequeño escogido, eso significa cristiano, pequeño escogido, en la confianza de Dios Padre en Jesucristo, que la vida, la vida de un nuevo ser es espiritual. Debes de entender que tu mente, a veces tu inconsciente quiere molestar la parte de la carne y no te quiere hacer crecer tu esencia espiritual. He ahí por eso muchos no entienden bien lo que suceden a su alrededor, ni siquiera la acción y reacción, por qué suceden las cosas. Y la alabanza que te indicaba es que para que el ser humano entienda, por eso Dios escoge a personas comunes. Te indicaba lo de esta alabanza porque para nada es vieja. Entiende el espiritual que la eternidad de Dios, si tú eres hijo de Dios, vas a abrazar la voluntad de Dios y vas a crecer en su eterna omnipresencia espiritual. Entonces, vas a entender de que aún ni siquiera los salmos de David son algo himnos del ayer o himnos de los viejitos, para nada. Lo que te dice que es viejo es tu propia carne, porque se supone que si estás en Dios, quieres ser una persona eternal. Y la alabanza que te quería compartir, que te quiero compartir, es esta, en donde Dios pone, riega su gracia y su amor desde su infinita misericordia para que uno entienda lo eternal. Eh, Tiene esta letra siguiente: debes de ser una persona común. Personas comunes. Dios usa a personas comunes. Elige gente como tú y yo, con disposición para hacer su voluntad. Y aquí me ves haciendo su voluntad. Aunque muy poco pudiese parecer, lo poco mucho será en las manos de nuestro Señor. Quería llegar ahí hasta esa parte por la expresión de en las manos de nuestro Señor. En la Biblia tú encontrarás desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en resumen, mejor comprendido, porque muchos solo saben la palabra testamento, no saben por qué es antiguo y nuevo. No solo es porque en el nuevo comienza porque Jesucristo vino a darnos luz, sino porque vino a dar un nuevo pacto, por esa palabra, pacto, el antiguo pacto y el nuevo pacto. No religiosidad, sino intimidad nos vino a dar al Jesús regalarnos su vida, y la vida con el Padre una es. Entonces, ahí la vida íntima con Dios no solo debe de ser de tu persona solo, sino de tus hermanos, que reconoce, claro, están con su naturaleza que aún todavía no ha sido redimido el cuerpo. Dios está puliendo el alma y no debes de darle chance al cuerpo, aunque muchos digan, ay, sí, tenemos nuestros errores, pero eso mucho ha sido para muchos autoconsuelo diciendo en su mente, ah, no importa, si peco ahí, ha sido por mi carne, entiendo, Dios me limpia, disculpa. Cuando has cometido un error y Dios te perdona, te pule para ya no lo hagas. Y si lo piensas hacer con tu mente, que sea menos, que ya se vaya achicando bastante el deseo de tu carne, que se vaya achicando, que no sea tan fuerte ya como lo hacías atrás, porque la voluntad de Dios buscas abrazar. Y entonces para hacer eso bien debes ser común íntimamente con Dios y con tu prójimo, lo que quiera Dios desde su Santo Espíritu dentro de ti. Entonces, te explico para que bien entiendas por qué te estoy haciendo ver esto. Quiero que entiendas mi común íntima relación con Dios y contigo, hermano, en la fe. Y aún, varón, varona, que no eres salvo todavía, entiendas que lo que vio con el Padre, eso es lo que aquí te quiero dar a entender, por qué Él hace ver tan importante que no desprecien lo que está pasando, sobre todo
con la tecnología aumentando, no es que esta sea mala, sino cómo se la usa esta herramienta. Y los deseos de la carne hacen que las usen mal las personas. Entonces entienda que Dios te está advirtiendo de la marca de la bestia es algo serio. El que se la va a poner va a quedar excluido totalmente de la misericordia porque no quiere saber nada de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la marca de la bestia te bloquea tu voluntad. Cosa que el hombre, sobre todo el anticristo, es el que le impulsará a meterse en la marca de la bestia. Él no respeta la voluntad de nadie. Dios sí respeta la voluntad, tanto del ser humano como toda decisión que un ser espiritual, o sea, un ángel, haya tenido. Te das cuenta cuando cayó Satanás, bueno, decidiste apartarte de mí, aléjate de mi luz porque ya no quieres mi santidad. Yo soy justo y firme, hace ver Dios. Te lo explica bien esa reacción, cómo tomó y echó fuera antes al que era Lucero, ese ángel caído que hoy es Satanás. En Ezequiel, capítulo 37 y 38 hay algo importante, pero creo que es el 27 y 28 que te explica con un ejemplo de un hombre, cómo tenía su ego, así igualito estaba Satanás. ¿Y por qué lo explica con un hombre? Porque Satanás, a muchas personas que aman la carne se meten en sí. Bueno, dejando a un lado en esa parte, como te decía, Dios respeta la voluntad, yo también tengo que respetar la tuya, pero hacerte ver de que la voluntad de Dios Él la está regalando al ser humano a que la abrace desde su Hijo Jesucristo cuando entra a ti, cuando lo aceptas. Y quien entra a ti es su tercera persona desde su segunda persona, desde el nombre de su segunda persona, Yeshua, Jesús, o en español, el Salvación. Te canté personas comunes. La palabra común en antiguo latín, comoine, significa conjuntamente, en común, o sea, comune, neutro, significa comunidad, comunis. En latín, arcaico, commonis. Es palabra compuesta de com, o sea, minus, que significa corresponsable, cooperante, que colabora a realizar una tarea. Una persona común es el que ves desde el Antiguo Testamento cómo Dios sabe recoger el pequeño remanente. Esas pequeñas personas son las que sí quieren entender quién es Dios y hacer su voluntad para eso, para conocer a Dios. No religiosamente, sino en íntima relación. Te lo vuelvo a repetir porque hay íntima comunión cuando tienes confianza porque sabes que es verdad y es real lo que te está mostrando aquella persona, lo que te alumbra. Para nada viendo hipocresía, sino 100% realidad. Personas comunes. Debe de ser desde su Espíritu Santo. Y te resumo por qué desde su Espíritu Santo muchos ignoran el Espíritu de Dios. Muchos ignoran el Espíritu de Dios y dicen, no, sí, aquí Él está, no lo ignoramos, pero no se dan cuenta que tienen pecados inconscientes. No hay que ignorarlo porque eso decidió Jesús, dejar su tercera persona aquí a la iglesia hasta que nos venga a recoger y sobre todo porque su tercera persona es en general. Hay un resumen en Génesis de lo que te hace ver la importancia gigante para con la iglesia. Te hace ver Dios, su Trinidad. Dios el Padre, como ejemplo Abraham. El Hijo Isaac. ¿Y por qué Isaac? Te das cuenta de la diferencia en la esencia carnal y espiritual. El primer hijo en la carne, creo que él se llamaba Ismael, ¿no? Bueno, el que Abraham tuvo, no con su mujer Sara, sino con su sierva, porque Sara se la entregó. Eso fue en la carne, pero acá te explico que simboliza la Trinidad porque lo hecho espiritualmente vino de Dios desde su espíritu, el hijo Isaac, porque Dios la bendijo a Sara y se llegó a ella, a Abraham, aún ella teniendo 60, 70 años de edad, quedó embarazada y entonces nació por el poder del espíritu Isaac. ¿Y a qué llevó con esto? Abraham Isaac, su siervo, cuando Isaac le tocó tener mujer.
Hoy Jesús y el Padre están allá en la gloria, en el tercer cielo, orando Jesús por todos nosotros. Y moviéndose en toda su iglesia, su tercera persona, la cual es su voluntad. ¿Por qué es su voluntad? Un siervo, el siervo de Abraham, estaba dispuesto a decir, sí, Señor, estoy disponible para servir. Son sus manos. En la Biblia puedes ver que más simboliza el Espíritu Santo las manos de Dios y su corazón. Es lo que más continuamente hace ver en la humanidad. Perdón. Y entonces aquí me toca a hablarte a ti, espíritu de la Odisea, para que entiendas que estoy reflejándote no mi persona, sino la luz de Dios, no por mi convivencia, sino por lo que mi papi quiere, mi papi celestial quiere. ¿Qué quiere él? Como última oveja, seguirlos a ustedes atrás, estando a sus espaldas, que vean hacia el frente, yo alumbrando desde su Santo Espíritu. El Santo Espíritu fue, perdón, el siervo de Abraham, como siendo el Santo Espíritu hoy, así bien explicado, fue a ver a la varona. Le dio las riquezas que le dio a Abraham, que fuese en tal lugar a ver a esa varona. A esa familia le dio bendición material. Acá el Espíritu Santo nos viene a dar la vida de Jesús porque Él es Trinidad. Están unidas sus tres personas y nunca están solas. Así que cuando tú aceptas a Cristo, viene el Espíritu Santo si lo aceptas sinceramente al 100%, ya no queriendo vivir en tu carne. Se transforma es tu alma. Tu cuerpo va a ser transformado en la redención de este mismo cuando Dios nos lleve a la iglesia. Y aun cuando se lleve a la iglesia, después estarán los 144,000 en los primeros 3 años y medio de tribulación y gran tribulación aquí, que pronto van a llegar ya. Entonces, aquí la importancia del Espíritu Santo es de que, perdón, sería mejor dicho, la importancia de la iglesia de Dios, su cuerpo, es de que escucha al Espíritu Santo, así como escuchó esta varona en el trascender del camino, de ley no se iban a quedar callados mientras venía el siervo de nuevo hacia Abraham con la varona. Tenían que conversar y de seguro ese siervo estaba en primer lugar, al lado de Abraham, al cual fue enviado por Abraham mismo, le explicó todo lo que necesitaba saber ella de Isaac. Bien, el Espíritu Santo es el que nos va a recoger cuando Jesucristo venga en el segundo cielo a recoger su cuerpo, su idónea, muy igual como lo que pasó Isaac, fue corriendo, veía de lejos, y fue hacia allá, fue el hijo que fue hacia su varona. Bien, pero aquí es importante de que escuches al Espíritu Santo. ¿Y por qué te explico con diligencia esto? Aquí no te hablo por religión, ni por organización que pentecostés, bautistas, etcétera. Aquí ya desde el 2021, cuando empezó a ser impactante para mí las cosas espirituales, veo ángeles en donde Dios decidió que los viera para que, sobre todo al ángel de Jehová que más se presenta, que me habla, incluso me dice, abre la palabra y díselo a él. Yo te estoy diciendo esto. Mira, para que entiendas, Dios me lo hizo ver es para su gloria. No significa que tú no lo vayas a ver, sino que conoce los pensamientos y sabe a quién dar. ¿Por qué? Porque es una persona humilde. Así elige Dios, no para que yo sea más que tú, sino para que Jesucristo resplandezca desde mí y veas que en ti también sea Jesucristo y ya no tú, sino Jesucristo, ya no tu persona, porque tu persona la dejas clavada en la cruz todos los días, ¿no? Y ahí, como te expliqué al inicio, apartas tu naturaleza carnal y la dejas callada si todos los días la clavas en la cruz por fe, por confianza del Hijo de Dios. Bien, te expliqué lo que es la tercera persona. ¿Por qué? Porque empezando su cuerpo, la iglesia de Dios en el Nuevo Testamento fue por medio del Espíritu de Jesucristo cuando vino a bautizarlos en día de fiestas de Pentecostés allá en Israel, en donde esa fiesta simboliza es misericordia, porque el Pentecostés se realiza esa fiesta a razón en recuerdo del segundo templo.
Y justo hablando de templo, que es esa fiesta por misericordia, vino el Espíritu Santo a formar su propio templo, a ti, iglesia. Eso es lo que no quieren entender muchas personas, que no se forma por religión, la cual es una organización, la religiosidad, y no es un organismo. Un organismo, te lo dijo mismo Jesús, que Él es la cabeza, y aún en lo que habla Pablo, sobre todo a los corintios, les hace ver que tú eres el cuerpo, que nosotros somos el cuerpo. Estamos unidos entonces, que sea en el Espíritu Santo, porque así como el sistema nervioso del cuerpo une en información a toditas las células del cuerpo, dándole la información lo que da el cerebro, la cabeza. Asimismo, el Espíritu Santo, escúchalo a tú, Efesios, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Si me falta una ahí, corrígeme. Bueno, aquí entonces empiezo el resumen. ¿Por qué te puse este título en donde ya está practicándose en pasos lo que va a ser la gran ramera? Una ramera no es como una prostituta, es algo peor, es como algo que se mete y hacia una relación y por conveniencia material se lleva esa mujer al hombre que tiene a su pareja. Bueno, tú puedes escribir etimología de ramera en Google y ahí entenderás. ¿Por qué es necesario que entiendas esto? Aquí el gobierno en la tierra es carnal. Por eso se forma aquello. Y hay muchas cosas buenas a razón de que la carne tiene también su parte de luz y oscuridad. ¿Ves el símbolo del yin yang? Eso simboliza en la pelea que todo ser humano tiene dentro de su ser, la luz y las tinieblas. Pero no entiende la esencia espiritual el carnal porque solamente cree que todo lo que ve y su parte física y lleva a su conocimiento de su sexto sentido, el de su voluntad, su mente, su psiquis, piensan que es ahí nomás. No saben entender el espiritual. ¿Por qué? Porque no quiere escuchar a Dios desde su Espíritu Santo, lo cual lo que está hablando Jesucristo desde el Antiguo y mucho más desde el Nuevo Testamento, porque vivimos en el Nuevo Pacto, ¿verdad? Los que hemos nacido en este tiempo. Así que escucha, se está preparando. ¿Y por qué te hago ver acá de América? En donde te das cuenta que Dios, para que uno en toda la humanidad hoy en día, ves que tiene estudios por todas partes, eso empezó desde el Imperio griego a esparcirse los estudios que son importantes, para que entiendan la parte simbólica. ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene lógica. Desde el Antiguo Testamento hace ver cómo va a ser el imperio de la carne hacia todo el mundo con la estatua de Nabucodonosor. Empezó con la cabeza que era de oro y termina con las piernas, lo cual es el imperio romano. Son dos piernas, porque lo de los brazos es diferente, aunque sí eran dos imperios, pero estaban unidas. Acá, el de la estatua de Nabucodonosor, acá las piernas son las que no pueden compaginar igual, no están tan unidas como lo hacen los brazos en esta posición, las piernas no tienen aquello. Es por eso la irrelevancia entre la luz y la oscuridad, la esencia de lo físico, me refiero, de su luz y oscuridad. No puede haber continua luz, continua corrección en la mente de los hombres carnales porque no aceptan el correcto dominio que da Dios, el cual es puro por medio de su Hijo Jesucristo. Aquel que lo acepta, se le abre la conciencia espiritual y esta misma va creciendo, no es que de una vez todito. Dios te da un símbolo y te hablaba de América. El Imperio Romano nació desde los que hablan en italiano, que fue en Roma en ese tiempo, y tú te das cuenta que el símbolo de Roma viene a ser como una bota. ¡Qué coincidencia! ¿A dónde quiero llegar? Mira, estamos en las piernas. Todo el globo terráqueo, en su gobierno carnal, simbolizan las dos piernas de la estatua de Nabucodonosor. Y acá América, ¿a qué llevo con acá América? Es como una mujer, muy igual,
muchos la identifican así. No es que vaya a ser perfectísimo Dios, pero te hace ver pero en la parte simbólica, en donde, si te das cuenta, Dios acá en América nos hace ver lo que son las lenguas unidas. Claro que en Norteamérica se estudia inglés, él sabe por qué, pero Dios había apartado tanto a Estados Unidos como a Canadá, pero más a Estados Unidos en la esencia desde que ya venían conquistando acá América, lo que iba pasando en Europa, sobre todo en Inglaterra, acerca de la reforma, lo que hizo Martín Lutero y lo esparció en Europa y vino a hacerse sólido en América del Norte, en Estados Unidos. En América del Norte, o sea, en Estados Unidos, se fue impartiendo hacia toda la humanidad progresivamente. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando crecimiento espiritual a los que querían seguir, no de forma religiosa como en Europa ya tenían desde que se creó el Vaticano, cuando empezó la Iglesia de Dios a esparcirse, empezando desde Israel. Ya cuando llegó la reforma, era muy religiosa, las personas pensaban que haciendo tal leyes, y eso de ley tiene la mente carnal, de seguir leyes, iba a ir al cielo supuestamente. No, no, no. La persona que te lleva al cielo es Jesús, entonces debe haber no religión, sino relación. Bueno, te estoy explicando es por qué estoy llegando acá a América para que entiendas. Te aseguro de que muchas personas cuando han leído Génesis se han dado cuenta de la parte donde Dios se preocupó cuando las iglesias, perdón, cuando las lenguas estaban unidas, en la Torre de Babel. Dijo, te aseguro de que se ven las palabras de Dios, antes de decidir él que las lenguas, hubieran variedad de lenguas, se dio cuenta Dios hacia el hombre, hacia que se diera cuenta el hombre, porque Dios ya sabía lo que iba a hacer, por eso lo habló y en Génesis lo dio a escribir. Hizo dar cuenta al hombre, uy, no, sí se están organizando bien, pero no saben que lo están haciendo desde su naturaleza carnal y más adelante va a haber maldición y van a desaparecer mucha gente. ¿Por qué? Porque solo la única que se había salvado era la familia de Noé, con Noé y su mujer, los hijos de Noé y sus nueras, a razón de que hicieron dar bastante ira al Señor y, y toda la humanidad iba a desaparecer, pero gracias a Dios encontró eso, la persona común, el pequeño remanente en la familia de Noé. Hay aquí algo importante. Como Dios ya sabe qué va a pasar, igual, ¿por qué te lo hace ver sus sentimientos aún también en la palabra? Es por qué. Porque el ser humano, toda criatura que tiene razonamiento lógico, no los perros, tienen ellos instintos animal. El ser humano tiene razonamiento lógico. El Señor te hace ver que la verdad la conoces por un lenguaje. Aquí va la temática muy necesaria, que entiendas la Odisea, por qué ha entrado la hipocresía y esta ha formado la apostasía en la iglesia. La palabra apostasía significa no creer, eso significa. Tú míralo en etimología de apostasía y entenderás bien. Por medio de la hipocresía, lanzando dardos astutos, el maligno usando su mayor poder que es el canto, aunque digan palabras bonitas y sonidos emocionales, las iglesias no están alabando de verdad porque no buscan lo que nos pide Pablo, Efesios 5:10, comprobar lo que es agradable al Señor. Y aún desde el verso 9, para hacerlo correctamente, el comprobar lo que le agrada a Dios, debes de tomar en cuenta que el verso 9 de Efesios 5 es el resultado del crecimiento de los dones en el Espíritu dentro de tu persona, de tu alma, hacia tu cuerpo, los cuales los dones son 9 expresados, los que da el Espíritu Santo, esenciales, están conectados con las virtudes del Espíritu Santo. No vas a poder hacer tu don si no madura la virtud del fruto espiritual en ti, de Dios, el fruto de Dios en ti.
Estos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son 9. Contra tales no hay ley, no hay religiosidad. Bien, América, entiendes porque este latinoamericano entró acá en América, es que se está dando lo que Dios hace ver de que si están todas las lenguas unidas, hay carisma, sí, entre sobre todo los latinos que en mayor parte de América estamos. Hay carisma por el querer buen trato, entender, pero cuando también las cosas malas suceden, hay confusión tremenda entre ellas y piensan que hacen bien los que siguen lo malo, porque siguen un lenguaje y aunque piensen que están unidos, los que siguen la oscuridad van a desplomar sus vidas penosamente. Por eso Dios, no por miedo, sino para que tenga disciplina el ser humano, no hiciera lo que hiciera, iba a extinguirse la humanidad. Le dio a los de la Torre de Babel diferentes lenguas, en la cual, gracias a Dios, hoy se puede traducir. Bien, así está América, unida por una sola lengua y mira cómo ha llegado. Acá en América y sobre todo, no solo por Europa, sino más por Estados Unidos, los que llevan la esencia de su carnalidad amando la oscuridad y no se dan cuenta porque sus ojos están muertos, los de su alma, quieren hacer bien dando gobierno carnal y no lleva a un buen dominio continuo, a un correcto dominio continuo, porque es carnal, está maldito por lo que lanzó el diablo. Así el diablo lanza dardos y ahí va en el punto en donde te seré más directo con el 2023 para que entiendas lo del 2016. En el 2016, ya teniendo yo 2 años de haber sido operado de la prótesis, yo empecé a escuchar voces. Yo pensaba que era mi idea o tal vez un espíritu malo. No conocía los ataques todavía de los espíritus malos hasta que Dios me reveló nítida visión y oído nítido espiritual en el 2021 cuando me pidió empieza tu misión. Me escogió a mí Dios para hacerte ver de que no solo veas la materia, sino la esencia del espacio, en la atmósfera, que todos los días hay diversidad de señales, la mayor Wi-Fi, aparte de las satelitales, porque es diferente, más compleja la señal satelitales, que cada país tiene su satélite mandado por una señal. Esta señal llegó a mi vida, a curiosear mi cerebro. No sé aquel brasileño a quién le dijo, a quién experimentado, en el cual a esa otra persona que el brasileño le indicó. En el 2014 ese brasileño vino y me conoció. Bueno, trajo el hacer el molde para, porque acá estaba la, el producto para hacer el implante, ponerlo acá. Él regresó a su país y solo Dios ya en el 2018, 2019 me empezó a revelar que ese brasileño habló con alguien que está conectado con las personas que han estado buscando por satélites. Lo que te digo es una práctica hacia lo que va a ser la marca de la bestia, lo que ves con esta persona aquí. Ha habido poquitas personas en las cuales adultos yo he hablado y han considerado, no, sí, no se te ve loco para nada, no hablas como loco, antes estás cuerdo. Y cuando ven mi situación así de que me quedo así o hasta de repente pequeño convulsión, es porque ya está contrastado, de repente he tenido mucho cansancio neuronal, sobre todo, trato de cuidar mi mucho hablar, pero aprovecho mi descanso para poder hacerte bastante en la voluntad de Dios mi hablar, a llegar al punto como Dios quiere. Porque te dije que el tumor donde estaba en la parte motriz, sobre todo en la parte que maneja el habla. Cuando ven ese contraste, no significa que está viendo una bobada en mi mente, está viendo un cortocircuito en mi motricidad.
Y te das cuenta, ahí va la clave, la motricidad. Desde el 2016 tuvieron curiosidad estos hombres, yo escuchaba voces. Yo casi me vuelvo diabético porque me dio prediabetes en donde al final del 2016 me empezaba yo en las noches a comer azúcar, autoconsolándome. Yo decía, nadie me entiende, ¿cómo puedo sacar de esto? Estoy que sufro, escucho esas voces. ¿Y qué será? Que alguien me ayude a entender si de verdad es un espíritu malo. Tipos, de verdad, ¿qué están haciendo? ¿Acaso ya está la marca de la bestia usándose? ¿Qué me habrán dejado? Algo microscópico, yo decía en mi mente, pero bueno. Desde ahí empiezo el 2016 y para que entiendas por qué es mi necesidad que prestes atención bien en resumen total con ese inicio, mira lo que me pasó en el 2023, el año pasado. Doy gloria a Dios. Como desde el 2021 me hizo más, perdón, me hizo más notoria lo que es ver ángeles y demonios. Para mí, wow, es impactante, es impresionante verlo, hacerlo. Sucede que estaba en marzo del 2023 y con mi hermano en la fe en nuestro ministerio de oración Shalom de Adonai, oración mundial que va creciendo ya. En este año ya vamos a cumplir 3 años Shalom de Adonai. Mi hermano en la fe, él siendo colíder, perdón, una basurita siento. Una molestia pequeña como basurita. Sucede que era una tarde del mes de marzo del 2023 y yo andaba con él. Te hablaré con suavidad porque esto me pasa. ¿Me permites un momento? Voy a tomar agua. Ya regresé. Gracias por tu espera. A veces cuando he hablado es de corrido, se siente como una basurita aquí. Entonces te decía que en marzo yo estaba con él, con Leo, el que me ves en el anterior video de inicio que llega a mi lado. El anterior video a que es ¿crees que es locura o es falta de entendimiento tuyo? ¿A ese me refiero? Él es, mi año Leo, en donde estaba la muerte rondeando por todo Durán. Por eso en julio empezaron las locas muertes en matanzas entre pandillas y no solo entre pandillas, a veces se equivocaban y han matado hasta ahora bobamente a otras personas. Entonces, en el mes de marzo empezó a rondear la muerte y solo a él le decía y a veces a mi mami, porque son los únicos que me creen, han visto las experiencias espirituales que he tenido. Hablando en ese punto, dame un paréntesis. Cada vez que te hablo de espiritual, por favor, empieza a entender de que debes de ver a la persona que está dentro del cuerpo. No la definas por su exterior, porque no vas a entender cómo vive esa persona si no hablas con el Espíritu Santo y preguntarle si es el Espíritu mismo es el que está adentro en su alma abrazándolo o son solo palabras ocurridas por su voluntad. Aquí es real la situación, te cuento algo que se vivió y es espiritual y Dios me tiene ahí firme en su espíritu porque en él reposo, ya que mi voluntad no sabe hacer nada, solo si hago siempre en su voluntad. Y estaba el espíritu de la muerte rondando y me quedó viendo así, estaba a 1 metro de distancia y me quiso tocar, me puso aquí, no me tocó del todo, pero sentí la esencia de su aura pesada de muerte al ponerme ahí. Y impresionantemente acá en lo que está abierta la motricidad por la operación, cómo hicieron la operación, está abierta las energías, cómo hizo esa parte mover y le habló, dijo, me impresiona Dios, no sabía qué iba a hacer con esto alguien. Bueno,
No me importa, con más razón voy a dejar este lugar y varias cosas tengo que hacer. Dijo la muerte tomándome al lado a mi hermano Leo. Eso he querido que vea un científico bien con prudencia, paso a paso, de que me explique por qué está abierta a las energías y a ciertas esencias espirituales, pero Dios me cuida, ¿sabes por qué? El alma es la que me cuida, le importa el alma, también nuestro cuerpo, pero la vida está en el alma, desde tu corazón. El corazón es la que emana la vida al cuerpo. Si tu alma no está en tu cuerpo, va a ser en vano que lo enchufen a aparatos que hagan palpitar el corazón. Si está apagado tu cerebro de tu voluntad, porque ha salido tu alma de tu cuerpo. Entonces, mi alma Dios la protege, pero hace que mi cuerpo lo mueva para que entiendan lo que va a ser la marca de la bestia, que va a ser de forma silenciosa y no van a entender por qué están decidiendo mal, porque no saben que una máquina, lo que está preparado a hacer la gran ramera con la bestia, por medio de esa marca de la bestia, con una máquina están queriendo hacer en la mente, no, mejor así haz, porque tu voluntad no la puedes hacer decidir bien en tu carne. Eso te va a hacer, te van a bloquear en silencio la parte de tu voluntad. Lo que me pasa acá en el cerebro hace entender eso, de cuando esos tipos me toman, como ya te expliqué en el anterior video, es que me bloquean la esencia donde descansa la voluntad. Creo que tiene que ver el cerebelo, ahí es donde descansa la voluntad plena. Siento la parte de la energía que me la bloquea. Ahí el Señor me hizo reposar el alma cuando la muerte solo por segundos le hizo ver, tengo que rodear este lugar acá en Durán, Guayas, Ecuador. Ecuador, Ecuador, si te das cuenta, desde el año 98 al 2000 se le dio las tierras a Perú, quedaron en acuerdo y entró paz. Entonces, date cuenta que Ecuador quedó en la parte de la mitad del mundo, siendo este un país, la mitad del mundo, bueno, tal vez no. La mitad del mundo es como en medida de centímetros o metros de un cuerpo humano, la mitad de una mujer en medidas de metros. Puedes decir la mitad del ombligo, pero hablando de medidas métricas, la mitad está en su parte íntima, su vagina, para ser directo. Entonces, y ahí Ecuador, te das cuenta cómo simboliza. ¿Por qué te hago ver esto? Porque cómo se mueve acá la una sola lengua conectado con Estados Unidos, al movimiento hacia toda América por el, por el sistema democrático, sobre todo, es una de las piernas de lo que es el Imperio Romano, las piernas de Nabucodonosor, como te expresaba. Y acá Ecuador viene a ser una parte importante, es por eso que te digo que entiendas, acá Dios ha hecho ver lo que es un inicio de lo que va a ser la Gran Ramera y su obra aquí en Ecuador, justo conmigo sobre todo, en donde no soy el único. Ellos han hablado, a veces no me cogen el cuerpo, y han hablado a veces y han dicho, tenemos este, uno en África y tenemos varios, como más de 4 o 5, así como mi persona, en Estados Unidos y en otros 2 países también. Esos hombres que hablan son masones, lo hacen incógnitamente. Como creer, pues si ningún científico se anima a ver, déjame ver, presencialmente, porque ellos están de incógnito desde el 2016. Presencialmente están, deben de animarse. Algún científico, tú que me ayudes. Aquí te dejo mi número en el cual me puedes encontrar, para hacer ver la de esta parte de las energías de la motricidad, hacia dónde va a llevar a la marca de la bestia lo que Dios está avisándote desde mi persona. No solo para hacerte ver este hecho, sino que Dios me abraza espiritualmente, potente, para alumbrar a la Odisea, hacerle ver de que tú eres el último espíritu y Dios va a venir a recoger.
hablando de último espíritu a nivel mundial. Está en la base de toda la iglesia del Señor a nivel mundial, la esencia de la Odisea. ¿Cuál es? En español, la Odisea significa pueblo y derechos o pueblo y justicia. ¿Dónde están las justicias en las leyes? Y por eso te hablaba acerca de la religiosidad. Muchos no entienden que están gobernando carnalmente, aunque sientan bonitas cosas y crean que ellos es espiritual, pero no, es mucha emocionalidad. Pero no saben que inconscientemente también puedes seguir una regla, una religiosidad sin darte cuenta. Ahí voy para que entiendas la Odisea. Tú eres la última. Dios está avisando y sobre todo mucho más desde mi persona, desde que estás apagándote espiritualmente y no sabes alzar el escudo. Pastores, ángeles de la Odisea, sabes mover la espada, la palabra, pero te olvidas lo que es importante, que cómo agradar a Dios, Efesios 5:10, y es por eso de que en la oración y en las alabanzas no saben tener el escudo alzado. Dicen los peleadores siempre, una buena defensa es un buen ataque, y eso es real. A mí me gusta jugar ajedrez, lo veo aquello. Entonces, haciéndote entender en resumen esto acerca de la marca de la bestia, te decía que en el 2023 pasó aquello en marzo y después en mayo Dios me mostró en un sueño que escúchame con tranquilidad. Estaba yo en el sueño, era una revelación que Dios me mostraba. Era de noche y había bastante gente, era un lugar abierto. Yo estaba solo con un par de adolescentes. Esos adolescentes yo sabía de que eran sus almas, que sí están decididos a crecer espiritualmente, en la esencia espiritual, solo con esos poquitos. Y era de noche. Y yo ahí feliz y en mi mente diciendo, nadie más me quiere entender, voy a estar con ellos. Y se acerca un hermano que también es parte del Shalom de Adonai, oramos, sobre todo es líder de oración en la congregación, comunidad de fe, mira, común. Y Dios lo que hace con las personas, escoge a las personas comunes, aunque parezcan muy poco, Él lo hace grande. Estaba Él en mi sueño, al lado mío, llega y dije, hola, ¿cómo está, hermano Wilmer? Un gusto verlo. Hola, David, ¿cómo estás? Quiero que me expliques algo de aquello que te pasa. ¿Cómo es? ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Y yo le hablé de maravillas y él y sus ojos se iban iluminando, iban, wow, iba entendiendo. Y ahí yo le decía, mire, dice la palabra en tal, y el Señor nos enseña, y sobre todo su Espíritu Santo ahí está. Y él se quedó así, wow, y de repente puso su cara así, y dijo, está bien, entendí, pero ¿cómo hay esto? Mira, en la palabra dice esto, me muestra. Y ahí, cuando me hace eso, yo digo en mi mente, ay Señor, ¿sí ves? No entienden lo que es una vida espiritual porque están muy temáticos en letras y no saben que esas letras fue por tu Espíritu Santo que habló, a nosotros nos hablas más. Porque como ya te dije, está siempre al lado de nosotros como el siervo de Abraham fue a ver a la varona al lado de ella, la tenía que cuidar para Isaac. Era Rebeca, ¿no? Sí, sí, Rebeca, la varona de Isaac, perdón. Entonces te decía en el sueño, así yo dije la expresión al lado del Señor, no entiende lo que es espiritual. Eso es lo que hago ver, Padre Santo. ¿Qué puedo hacer? Y entonces Dios me habló directamente y dice, date la vuelta por completo. Me doy la vuelta y veo una tarima y estaban cristianos. A lo lejos estaban como a 30 metros de distancia y llamando a la gente, vengan, vengan, vamos a hablarles de Dios, vamos a darles el Evangelio, vengan. Varias personas en esa tarima y la esencial, la que Dios me mostró desde que me dijo empieza tu misión en el 2021. Ese varón que estaba ahí era el líder principal, era el símbolo del ángel de la Odisea. Todos ustedes líderes, sobre todo pastores, en donde ese varón fue el que me bautizó a mis 13 años. Henry Taylor se llama. Él, su profesión es abogado. Lo hace ver Dios así, con esa perspectiva,
con su persona al ángel de la Odisea, porque lo que ya te dije, la Odisea significa pueblo y justicia. Por eso me lo ha mostrado a ti, ángel de la Odisea, a ti, pastor de la Odisea, que tú sigues los derechos. ¿Cuáles? Estás hablando por emociones, sentimientos y aún por religiosidad y no te das cuenta porque aún inconscientemente les llevas por emociones. O le estás hablando en espíritu y verdad, que son desde las virtudes de Dios a tu pueblo, que te acompaña. Donde están dos o más en su nombre, ahí está Él. Pero no va a estar, no va a soportar donde los que siguen religiosamente no se dan cuenta que siguen aquí su carne. He ahí, estaba ahí aquel varón como liderando, diciendo, vengan, vengan. Y él representaba al ángel de la Odisea. No te olvides, lo soñé en mayo del 2023. Sucede que aparece un espíritu malo disfrazado con un hombre que yo conozco, él se llama Lenin, ese hombre disfrazado, estaba ese espíritu malo, era de nivel alto ese espíritu. Ese varón practica lo que es actuación. Vuelvo entonces hacia la Odisea y te hago ver la apostasía por medio de la hipocresía. Él se aparece y al varón, al ángel de la Odisea le dice, ya, ya está bien, ya hiciste, déjame a mí, yo les hablaré. Ese demonio les está hablando así, vengan, escuchen lo bueno a las personas. Y yo estaba al último atrás, la gente se reunía, wow, vamos a ver, vamos a ver. Y yo estando al último, como te dije, yo había dado la vuelta y estaba al último, porque Dios me dijo, mira, habla, que diga, mira, y ahí cuando terminó de mis ojos ver a ese demonio llamando, Dios me habló de nuevo y me dijo, ve hijo mío, háblales donde quieras que vayas. Y sobre todo se refería al ángel de la Odisea, a ti, grato pastor, hermano en la fe, que estás tibio y no en el fuego del Espíritu Santo metido, no en emocionalismo, sino en las virtudes. Se te han olvidado aún tu inconsciente abrazar. Sucede que Dios me habla y ahí y dice, ve, anda, háblales, porque no te van a dar la espalda a ti, les van a dar es a mi espíritu. Si tú le hablas y te dan la espalda a ti, no es a ti, es a mi espíritu. Eso me dijo Dios en mayo. Sucede que en junio, yo gratamente, todavía confiando, él no ha entendido profundamente porque no ha tenido entable conversa más de una hora presencial, uno de los hermanos de la final trompeta, que me pone triste el corazón de cómo haya decidido sin querer expresarse, comunicarse personalmente. Fue donde fui después de mayo haber tenido ese sueño en junio. Yo quería ir con tranquilidad y terminar de escuchar el mensaje. ¿Por qué terminar de escuchar el mensaje mientras estaba ahí en junio del 2023? Porque desde el 2021, desde la primera vez que fui, solamente más he estado atento a los ángeles y al Espíritu Santo moviéndose. Todas las veces que he ido y no le he compartido a él porque el Señor me ha dicho, déjalo en silencio, no va a entender todavía lo que hago contigo. Sobre todo con lo que pasó con Satanás en la segunda vez que fui en el 2021, allá en Urdesa, en Guayaquil, que lo fui a visitar. Sucede entonces en junio, yo quería estar ahí escuchando toda la meditación que él iba a dar y se aparece una hueste de maldad de nivel medio cuando después que él me vio me saludó gratamente en junio. Y entonces esa hueste de maldad atrás, ver qué pasó, él pasó atrás, ahí apareció y me miró y dice, ¿crees que vas a estar aquí? No te voy a dejar. No vas a estar aquí, no lo vas a poder hacer. Y cuando dijo eso, se movieron dos huestes de maldad chiquita y lanzaron dardos a ciertas personas, a dos, tres personas que estaban cerca de mí. Yo no lo sabía porque estábamos a un montón de gente. Yo estaba al último con mi mamá. Les lanzó dardos a esas personas de que todavía no habían limpiado sus pecados, puede ser porque sentía sus auras cuando les lanzaron dardos, sentía sus auras de su energía que me contrastaban la mía y me quería hacer provocar epilepsia a la energía de esa persona. Entonces fui a descansar al cuarto, me llevaron al cuarto y yo les hablé a varios
De ahí es que desde ese día, no sé, se quedaron con rumores y más para confundir solo en rumores y no tratarme personalmente, fueron las de ver ahí notificadas más profundamente a donde la congregación Comunidad de Fe al líder pastoral le avisaron lo que había pasado y había ido. Yo no lo interrumpí para nada esa vez. Yo sí decidí retirarme porque las energías de esas personas me contrastaban. Desde ahí estaba entendiendo lo que me dijo el Señor en sueño que te expliqué. No te van a dar la espalda a ti, sino a mí. Ve, anda, háblales. A ti, ángel de la Odisea, les hablo. Iba a respetar, no iba a volver más porque no quería interrumpirlo para nada. Lo que sí tiene que corregir, lo que le he avisado en pequeños mensajes a él, es la clase de música que escogen para alabar a Dios, supuestamente alaban. No han escuchado y no han entendido, y si lo han escuchado por ahí a medias, ¿a quién? Al doctor Frank Garlock, las 6 lecciones del lenguaje de la música. La verdad no se conoce sin un lenguaje. La música tiene un lenguaje, la tonada de los instrumentos. ¿Cómo están siendo estos, carnales o espirituales? Muy bien, entonces sucede que allá en la iglesia donde te explico que me pasó eso con esa hueste de maldad, yo ya no quería interrumpir más y entonces sucede que de nuevo veo a Satanás en mes de junio. Yo fui en el primer domingo de junio del 2023 allá y a 2 semanas, semana y media, viene, hace tiempo que no me visitaban hermanos pastor, vino de sorpresa un hermano pastor y me visita, y ahí por segunda vez, digo por segunda vez porque la primera vez fue en el 2021 cuando vi por primera vez a Satanás, yo estando allá en la congregación de Nelson Zavala, en donde yo solamente lo reprendí, hablé directamente con él y en mi mente sabiendo aquí muchos hermanos no van a entender porque no saben qué es esencia espiritual en sus 5 sentidos, vivir en sus 5 sentidos. Fue la segunda vez en junio del año pasado, después de yo haber visitado allá la congregación de Nelson Zavala, donde Satanás estuvo cerca. Estuvo acá al frente de Satanás. No, no es que me haya cogido, solamente a la parte abierta de mi motricidad cogió, tocó. Yo ya te expliqué, creo, en el anterior video acerca de lo que me sucedió en el 2020, a fines del 2020, cuando Dios me hizo entender que sepa la parte espiritual y la parte física de las energías. Gracias. Entonces, acerca de que la motricidad, porque estaba abierta en el 2020, me había puesto una mano negra, una hueste de maldad, pero no tocó mi alma, sino solo a mi motricidad y les habló a mis hermanos que estábamos reunidos. Bueno, yo ya había explicado aquello. Te explico de que sucedió de nuevo, pero esta vez no me puso la mano. Estaba de lejos allá Satanás. Te dije que la primera vez cuando lo vi bien cerca y fue dentro de la congregación de Nelson Zavala, a Satanás. Fue ahí, a finales del 2021, cuando empezó la locura, la revolución de las pandillas y las mafias aquí en Ecuador. ¿Por qué? Porque Satanás ha estado mandando demonios acá a Ecuador y sobre todo por lo que el deseo de la carne anda acá, que me sigue en esa señal satelital que es parte de la marca de la bestia. Con esto te estoy tratando de hacer entender de que se está practicando lo que va a ser la gran ramera y la bestia, dirigidas por Satanás. He ahí en junio entonces, después de yo haber ido, como ya te dije, a la congregación de Nelson, de lejos, me lanzaba como varios dardos, pero eso me llegaba acá y me controló la motricidad del cuerpo, solo el cuerpo, por este pedacito que está abierto. Te digo eso porque al frente del hermano pastor, mamita, por favor, perdón. Agua. Gracias. Gracias. Bueno,
Ya termino con este punto porque es más importante de que entiendas la parte del 2023 y por qué las locuras, sobre todo desde que se presentó Satanás a finales del 2021 allá en la congregación de Nelson, empezó a verse en Guaya, porque empezó en la cárcel justo que está acá en la provincia del Guayas, las locuras de las muertes, y ahí se empezaron a esparcir. ¿Por qué? Porque Satanás les envía dardos. Eso es lógico, lo he visto esos dardos, por eso te lo cuento. En donde el año pasado ya se empezó a meter las locuras de las matanzas acá en Durán, desde que Satanás entendió. Estaba de lejos allá, al frente de una casa, arriba de la terraza de una casa y lanzando dardos, y te decía que me controlaba sobre la motricidad, pero adentro mi alma, al alma me hablaba Dios porque me abrazó su fuego. Me había abrazado su fuego y el Espíritu Santo me decía, hijo mío, esto es importante para que entiendas lo que estoy haciendo. Vas a avisarle a toda la humanidad. Viene pronto mi juicio, dijo el Señor. Háblales, háblales. Yo te protejo el alma. Tu cuerpo no va, no, o sea, no es que no importe, me hizo entender, sino yo lo voy a redimir tu cuerpo. Eso me decía. Pero mientras tanto, veas la misión, háblale a ellos porque son los más toscos de entenderme, los pastores, los que guían a la Odisea. Son los más toscos, me dijo, háblales y sobre todo, hazles entender lo que va a lanzar el diablo, lo de la marca de la bestia. Eso me decía el alma, y me decía el alma, y Satanás no escuchaba para nada. Me dijo otras cosas del Espíritu Santo. Es porque tenía una protección, en esencia, como decir, este es el alma y este es el cuerpo, la capa, en donde en medio, abrazándome el alma separado del cuerpo, me abrazó su fuego, toda el alma. Esto es importante porque lo que me piden hacerles entender y sobre todo alumbrarles a los hermanos en la fe, que son el último espíritu, la Odisea a nivel mundial, nos va a recoger y que dejen a las personas hablado, sobre todo la esencia de que ya está en práctica lo que va a hacer en un futuro no lejano la marca de la bestia. Cuando empiece la obra, los 144.000, una vez que Dios nos haya recogido, Dios permita en santidad todos los días vivir, siempre amando a Dios primero y segundo amando al prójimo. Entonces ahí te amas por tercero, porque lo último es lo primero. Saber cómo te amas, lo sabrás si amas a Dios y amas a tu prójimo, empezando desde tu hogar. He ahí mi hogar eterno es las congregaciones. Yo estoy haciendo más lo que claramente escucho a Dios, porque el alma, cuando tú naces, debes de hacerla crecer en la fe. Y sucede que pasó eso con Satanás antes de acabarse junio, y en julio exactamente, a fines de junio, empezando julio del 2023, empezaron las locas matanzas acá en Durán, porque huestes de maldad, tanto yo sentía demonios de nivel medio y nivel alto, en primer lugar metiéndose acá a causar disturbios en la congregación para que no entiendan lo que Dios está haciendo, alumbrando por medio de su espíritu al elegir personas comunes para su gloria sea. Entonces sucedió eso y Dios me pidió en octubre volver. Entiéndame, por favor, Nelson Zavala, entiéndame que lo que pasó en octubre fueron dos cosas, primeramente, en octubre pasado. Lo primero fue en su congregación, ahí no fue nada espiritual, fueron estos hombres que todos los días me siguen, así como ven en el anterior video. ¿Qué quieren investigar? No lo sé, pero de seguro que son masones. El Espíritu de Dios habla clarito, cuando tú maduras lo escuchas clarito y bien lo entiendes. Son masones estos hombres extranjeros que me siguen. Bien, el nuevo orden mundial va acerca de eso, de la tecnología y la robótica, sobre todo también, en todos los países del mundo, sobre todo en las potencias que quieren poner. Sucede que en octubre, lo primero que me sucedió fue acá en la casa. Tenía que ayudar a una varona que también le da epilepsia parcial, pero la de ella es simple, no siente las energías, pero yo sí siento a ella cuando le va a dar incluso. Eso me pasó en la mañana de un octubre que necesitaba yo ayudarle a una firma para entrar en una beca universitaria.
He ahí entonces yo estaba en mi cuarto y yo dije, espero dormido porque debo de descansar, que venga más, yo la voy a ayudar a firmar. Ella llega y me encontró dormido, mi mami me despierta y yo sentí la energía de ella. Ella tiene un temperamento en primer lugar colérico. Llegaba con gran apuro porque quería en la esencia sus ganas de poder hacer la universidad, ella teniendo ahí 21, 22 años ya. Y llegó con enojo porque no le podía yo ayudar en la firma. Yo en mi mente decía, ya me levanto, sino que mi mami no me entendió, que no podía mover de una mi motricidad porque la energía de ella me neutralizó, me contrastó. He ahí me iba levantando poco a poco y ella estaba con mucho coraje. La escuchaba haber llamado, etcétera. Pensaba que yo no le iba a ayudar en la firma. Perdón. Y entonces aquí por primera vez me pasa con una persona física, así, de su energía corporal, por primera vez bien clarito. Yo me levanto porque yo la escuchaba y no solo la escuchaba, sentía la energía, cuán fuerte estaba y se estaba contrastando sus neuronas por esa energía. Yo ya conozco qué energía se contrasta. Y la persona empieza a angustiarse y a tener tensa su físico. Yo me levanto y ella parecía un super saiyajin porque hasta su aura se ve en forma suave el color de las auras, pero sí se define, mis ojos las pueden ver como una suavidad transparente, pero sí tiene color. El color de ella era amarillo y tiene lógica ahí, por eso su temperamento es colérico. En donde yo ya me levantaba y por primera vez su energía llegó a tocarme acá la esencia en donde estuvo la operación y yo hice esto, no yo, yo me sentí por primera vez ahí como un parlante, siendo la persona una energía, ella teniendo la voluntad del micrófono, me bloqueó el mover de mi voluntad, me quedé parado así y dije, lo dijo la parte física, pero no fue mi voluntad, lo sentí, su energía, la esencia de su voluntad. ¿Qué dije? Dice, la expresión aquella, por lo que ya en antes te expliqué a razón de que mayormente está en la motricidad de mi hablar cerca, esa operación que tuve en el cerebro. Entonces hice así, pero era el sonido de ella, no el mío, y la voluntad y el sonido de la esencia de su energía codificada, no sé cómo decir, se mete ahí en esa parte de la operación. Una vez que hice así, yo dije, salgo rápido, le va a dar. Cuando salgo ya acá a la sala, pues, le dio epilepsia, que quedó inconsciente. A los epilépticos se nos resetea la situación de los circuitos cerebrales. Máximo debe durar nuestra inconsciencia hasta 5 minutos. Si tienes a un varón o una mujer epiléptica al frente tuyo, mídele el tiempo cuando ves que le ha empezado la epilepsia y protege su cabeza, que no se la golpee. Bueno, por primera vez me pasa bien nítido con una energía de forma natural, porque las energías artificiales lo empezaron a tener curiosidad conmigo, a ver cómo se mueve mi motricidad. Y he ahí entonces llega de que Dios me pide, después que me pasó eso, en esa misma semana, en octubre de ese 2023, Dios me pide, ve, anda de nuevo allá donde Nelson. No sé qué quería Dios, yo sé que donde me pide, en mi mente me mantengo constante bendiciéndolo, orando, en mi mente abrazando la comunión íntima de su Santo Espíritu. Y sucede que fui allá a finales de octubre del 2023 de nuevo, donde Nelson Zavala, que es uno de los a la final trompeta, como te dije en antes. Entonces, Nelson Zavala, me vio lo que hice, no fue mi voluntad, ni fue situación epiléptica mía, ni fue ningún demonio. Y si fue algún demonio, estos hombres carnales, masones, los que sigan son masones, están por allá en otro país enchufándose a satélites y llegan a la frecuencia hacia mi motricidad. Interesante forma lo han descubierto desde el 2016 con mi persona, que ellos me tomaron cuando él ya iba a empezar a predicar. Yo sentí, me vieron solo un par de personas, aparte de mi hermano Leo, que estaba sentado a este lado mío, a mi derecha. Entonces, aquí ves hacia la izquierda, creo es porque puse en forma de espejo, disculparás. Entonces, a mi derecha
Estaba ahí Leo y yo le dije, se acerca, y yo le dije, no, y sé que me van a tomar la motricidad cuando cerca, porque es semi-transparente y es de 1 metro de ancho, a veces se reduce a 45 centímetros, o cuando me están buscando estoy afuera a 1 metro 20. Eso me pasó, por primera vez vi esa energía bien clara cuando estuve fuera de mi casa constantemente el año 2022 en septiembre, octubre. En septiembre fue trabajando en una compañía. Hace 10 años que no laboraba porque me habían operado y estuve descansando aquí en mi casa. No laboraba en ninguna compañía más, yo laboraba aquí en mi casa, dando servicios a una tía que está inscrita en el IES, en el Seguro del Ecuador. Yo daba servicio en lo que es en computadora. Bueno, perdón. Sucedió eso en el 2023 y la situación de Satanás y aún lo que está viendo la confección a nivel mundial, sobre todo acá con América, con toda América, la confección de la gran ramera. Te he compartido esto para que entiendas entonces. Las voces en el 2016. Yo quería saber si era algo de mi cerebro. Llega 2017 y voy al hospital psicológico psiquiatra neurociencias, o sea, antes Lorenzo Ponce de acá, Guayaquil. Estuve 2 semanas y media. Todos los doctores que me vieron de señora le dijeron a mi mamá, su hijo no está loco, tiene algo físico, es cerebral, es físico. 2017 pasó eso. 2018 me sentía más equilibrado, por ciertos medicamentos, era que estaba tomando. Ahí empezó a hablarme ahora sí. Ya no escuchaba voces físicas, psicomotriz podría decir, porque es el área de psicomotriz de mi cerebro, en donde se conecta esa parte, esa energía. Desde ahí recién Dios empezó a hacerme ver que sí estaba abierta mi motricidad, no solo a energía física, sino Él me la protegía y quería hacer ver la parte física, no la esencia de mi alma, sino la parte física en donde tiene que ver el cerebro. Tú grabas ahí todas tus experiencias desde la niñez en tus neuronas y tu motricidad se mueve por aquello, pero cuando su voluntad me movió en el 2018 era para advertirme a mediados del 2018. ¿Sabes qué cogió por primera vez ahí Dios? Ahí sí, Él me movió la motricidad y me entraba más claridad de que, wow, está abierta en el 2018 toda mi motricidad, no solo mi habla, porque estos hombres habían cogido una vez en el 2016, no, 2017, yo les decía, yo pasaba más acostado en mi cama. A ver, no me voy a mover para nada, porque las voces me llegaban al cerebro y me decían, sí te podemos mover, incluso si queremos. Y yo los reté, a ver, en mi mente, pensando, muévanme, pues muévanme. Dicen que mueven, a ver, ustedes son hombres reales, a ver, muévanme. Si son hombres, entonces quiero ver si me mueven. Y me empezaban a mover así. En el 2017, te decía que en el 2018 le tocó a Dios, me dijo una noche que estábamos reunidos aquí para reunión en casa, de grupo de crecimiento, planeando lo que íbamos a hacer el mes y Dios me toma y dice, cuidado, la Biblia yo la tenía en mano, cuidado, ¡pum! Y pum, pongo el dedo en Santiago 4:7, someteos a Dios y no a la voluntad del diablo. Cuando te sometes a la voluntad del diablo, cuando dejas que tu carne sea el todo de tu vida, porque él se mete en las personas por medio de la carne. El gobierno mundial, la gran ramera, va a hacer todo por la carne, ese gobierno. Por eso Satanás va a entrar por medio del anticristo y va a querer gobernar. Te estoy dando un resumen. Tú explícale a tu mente mismo, meditando en las palabras, no sacando el texto de su contexto. Llega entonces finales del 2018 y ahí desde principios del 2019, a finales del 2018 lo conocí a mi actual médico, el que me dio con el medicamento preciso y él mismo le dijo a mi mami a finales del 2019, señora, le dejo un oxigenante a su hijo recetado, que no crean para nada, no le crea a nadie de que le digan que su hijo está loco, para nada está loco. Él veo en el mapeo cerebral, les pide auxilio, oxígeno su cerebro.
Eso es lo que está pidiendo su cerebro, oxígeno. Eso pasó en 2019. Empezó en el 2020 más a llenarse acá el Guayas, la parte del COVID sobre todo, el COVID-19, y ahí sucede que yo ya estaba más en el 2020 pensando en por qué Dios antes de mi operación cerebral en el 2012 me dijo, ve, guíalos. ¿A quién? A toda la Odisea, a ti, la Odisea. No te estoy mintiendo. Fue antes de la operación incluso, cuando vi mi llamado y el Espíritu Santo fue algo glorioso, que ya lo he explicado en anterior video, sobre todo en los que me presento a ti. Uno, 2 y 3 aquí en YouTube. ¿Ok? Entonces, en el 2020 quería pensar eso y nos empezamos a reunir progresivamente acá en Comunidad de Fe a fines del 2020 y yo decidí ya a ver cómo se trabaja un misionero. Voy a ver de lo que he aprendido en Vista y lo que he hablado con un misionero, porque aquí, aún más desde mi cirugía, no, en mi congregación no me han dejado querer estar lecciones que nos enseña acerca de misión, más desde las únicas, nomás que aprendí, gracias a Dios, desde mi hermano Lenin, desde que lo conozco en el 2010, que vine a Comunidad de Fe, la esencia de un misionero y la misión. Bueno, recuerda que a todo misionero que es en la voluntad de Dios, en la voluntad de su espíritu, le van a querer dar la espalda. Mucho más como no a mí, si me pide Dios a toda la odisea que entienda que lo que está pasando conmigo, Él está advirtiendo por qué la marca de la bestia va a ser abominable, es porque va a neutralizar casi en silencio, pero van a neutralizar tu conciencia, es en la cual la conciencia es la que te acusa a que no hagas cosas injustas. Entonces, 2020 así, visión y misión, y justo la veo bien al hermano pastor y la veo bien qué cosa las palabras, la palabra y el consejo que me decía cómo hacer visión y misión. El pastor de acá de Comunidad Fe y la esposa de él que me guiaban, aún la esposa de él me hizo definir el nombre Shalom de Adonai tanto en oración y también dejarte la bendición a ti, Ángel de la Odisea, de lo que sé que tengo que llevar uno de los libros a todas ustedes congregaciones de la Odisea, los que donde Dios me permita llevar ya desde esta semana a ejecutar, gracias a Dios, con el hermano pastor que está cerca aquí presencialmente, aparte de maravillosa persona Arturo Norero que no me ha ignorado. Son los únicos dos pastores que sí están con continuidad, más el que está presente, aquel que te dije que vino y vio la tremenda escena de junio que Satanás estuvo cerca. Bueno, para terminar y en resumen te decía entonces, llegó fines de 2020, inicio de 2021 y me hablaron de maravillas acá los líderes pastorales de la congregación en visión y misión. Pero por primera vez ahí quise conocer a Nelson Zavala y fui en el 2021, en fines de febrero del 2021, a su congregación y de ahí de maravillas. Por primera vez empiezo a ver ángeles porque el único en mi vida había visto era al ángel de Yah, de Jehová, del gran yo soy, cuando murió mi papá a mis 12 años. Y entonces vi más ángeles y me pidieron, haz esto, necesitas hacer esto y saca del todo tu carne. Entonces obedece y no va a ser esta la única vez que nos veas. El Señor te va a hacer vernos, que te estamos protegiendo, todos los ángeles. He ahí esa batalla espiritual la veo todos los días. Eso fue lo que sucedió el año pasado, donde los demonios han estado incentivando a que la humanidad se maten los unos a otros locamente. Y en nuestras oraciones, que es necesario, Shalom de Adonai, estar unido en oración continua desde el Espíritu Santo para que no haya impulso demoníaco hacia las personas, lo cual la religiosidad no le sacará ese impulso demoníaco, solo la relación íntima sabiendo de que si has aceptado a Cristo Jesús, eres un organismo y no una organización, como ya te lo expliqué. Ese 2021 empecé a ver ángeles. 2021 Dios me empezó a hablar de que tanto hacia la humanidad como al ángel de la Odisea, no me iban a entender bien, pero el Señor en esas dos revelaciones, Dios me toma en una de esas del 2021, en las que tuve en sueño, y era para con el ángel de la Odisea, en esa, cuando Dios me tomó dentro del sueño, dijo, yo lo he escogido a él, yo lo muevo,
porque no me sabes escuchar a mí aun cuando hables mi palabra, entonces yo lo voy a tomar a él siempre y te voy a hablar directo. Vengo pronto y mi ira no tarda. Eso le decía al ángel de la Odisea y al pastor de Comunidad de Fe que estaba lejos. Fue en 2021 esa revelación del sueño. He visto que ha venido pasando, muchos no me han entendido ya, pero progresivamente. Desde el 2022 más las esencias espirituales con ángeles, en donde sí obedezco a Dios. Cuando un ángel me dice algo, siempre lo identifico bien, sobre todo porque se siente fácil su santidad, porque he crecido en la gracia de Dios. Así entonces cierro este punto para que entiendas que cuando me veas presencialmente, por favor no me ignores porque es al Espíritu Santo de Dios que me manda a que te enderece y que incluso avives el fruto del Espíritu Santo en ti, que es el único que te va a ayudar, el único que te va a ayudar el Espíritu Santo de Dios a madurar los frutos en la fe y a tus dones usarlos, a tus dones usarlos. ¿Cómo maduras? Cierro con esto, dándote gracias por tu atención, 1 hora y media casi. Diciéndote que, como ya te expliqué en el 2023, en el 2022, que fui a Quito por segunda vez, en el 2022, ahí en una noche vi a un ángel y ahí sí, era un arcángel. Yo le dije a mis dos hermanos que me acompañaron, dijeron, les dije, vamos a coger un lugar donde dormir porque llegamos a las 11 de la noche casi. Pero síganme, ese ángel me pide. De ahí seguimos buscando. Justo ese ángel me indica dónde ir, que avance a tal persona y encontramos el lugar. Por eso, por favor, no ignores cuando te digo que habla un ángel, pero mucho más. Es el ángel de Jehová solo que se presenta cuando estoy al frente de un pastor o un hermano en la fe y le indico, mire, está hablando esto. Otra cosa es la esencia de la epilepsia cuando me da una energía. Ahí no estás viendo algo espiritual, ahí estás viendo algo motriz. ¿Me entenderás lo espiritual entonces? Como te dije, cierro estos con qué cosa. Si lo haces práctico en tu vida, práctico y no solo verbal. ¿Qué cosa? Segunda de Pedro 1. Aleluya, aleluya, conmigo, ¿te gozas? Sea para la gloria del gran yo soy, entonces, nuestro Padre Santo. Segunda de Pedro 1, desde el verso 3 te digo, como todas las cosas, todas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas porque, por su divino poder, mediante que el conocimiento de aquel, o sea, de la persona, que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El escudo de la fe lo alza toda congregación, todo hermano en lo particular, si sabe abrazar las promesas de Dios a diario. Y la más maravillosa es su tercera persona. No os dejaré solos, dice San Juan. Enviaré a mi espíritu, él los consolará siempre, pero no lo escuchan muchos porque no madura su alma. Tu alma tienes la esencia de querer crecer a diario, no la hagas religiosamente, no la hagas en forma de emocionalismo, no vas a crecer. Solo puedes crecer en las virtudes de Dios. Te repito, por medio de las cuales nos han sido dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Huye de la corrupción. Tu carne se enseñorea hacia vivir lo mundanal y eso te da corrupción. Vuelvo y te repito, Santiago, lee capítulo 2, 3 y 4, pero pon esencia en capítulo 3 y 4 y entenderás la parte de la corrupción de la carne. Te lo leo de corrido en directo para que entiendas qué bendición te estoy dando desde el verso 4. De nuevo, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia. Esa expresión concupiscencia es lo que te hace entender Santiago 3 y 4. ¿Dónde está la concupiscencia? ¿Ya? Entonces, verso 5.
Vosotros también poniendo todo esfuerzo por esto mismo, por esas maravillosas promesas en querer hacerlas vivas en tu vida, entonces añade a vuestra fe, para que crezca tu fe, tu vida espiritual de tu alma, añade, añadid a vuestra fe, ¿qué cosa? Virtud, o sea, el saber que puedes, eso significa virtud. Para hacer en resumen, busca lo que te estoy mencionando aquí desde fe, añadir a tu fe la etimología de su palabra, ¿ya? No saques el texto de su contexto, lo entenderás mejor el texto si ves la etimología de este mismo. Bien. Por esto mismo, añadir a vuestra confianza virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia misericordia o piedad, a la piedad dale afecto fraternal o querer entre hermanos, íntima comunión en amor, eso es afecto fraternal, sabiendo que lo fraterno es la esencia espiritual que internamente lo vas a ver, así que pide perdón y perdona. Bien, y al afecto fraternal, amor, el amor de Dios, el ágape. No pongas emocionalismo, pon moralidad espiritual desde su amor ágape. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros, y no solo si están, sino que y abundan, no os dejaréis de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al qué, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las que te acabé de anunciar, tiene la vista muy corta, es ciego. ¿Por qué te lo leo? Porque la Odisea, mira, te dice Dios, piensas que lo tienes todo y no hay nada más, pero no sabes que estás pobre, ciega y desnuda. Bien, pero el que no tiene estas cosas, que lo habla segunda de Pedro 1, lo que si no las tienes la vista muy corta, estás ciego, habiendo olvidando que la purificación de tus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más que procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La obediencia correcta te la enseña a ti el Espíritu Santo, oh Iglesia del Altísimo, con los 7 espíritus, hoy a nivel mundial identificada con el espíritu de la Odisea, por las reglas que hay en el planeta, en donde haces asentar tus costumbres dentro de la congregación, te hace ver que eres la Odisea, raíces de la Odisea principal tienes, sobre todo por lo que quieres seguir como bautistas, como menonitas, como pentecostés, etcétera. No seas una organización, sea un organismo, ¿ok? Verso 12. Por esto, por todo lo ya leído de 2 de Pedro 1, 3 al 11, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros le sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, lo explica a razón de que cuando ya a Pedro le tocó partir, de que los escritos sean copiados y repartidos a los hermanos que los comparten. Segunda de Pedro 1, te habla su introducción para resumirte y que me entiendas bien y mejor, en donde del capítulo 1, verso 3 al 15, Pedro sabe que su muerte se aproxima y por eso escribe para que los cristianos se acuerden de ciertas cosas. Ante todo, deben estar cada vez más firmes en la certidumbre que Dios los llamó y escogió, perdón.
La certidumbre de que Dios fue quien los llamó y los escogió. Y solo ves eso si ves a un hermano en la fe que siempre se mueve en la armoniosa omnipresencia de su Santo Espíritu. Bien. Además, necesitan tener ciertas cualidades, lo que te explica el verso 5 al 8 de segunda de Pedro 1, que son el resultado del conocimiento que ellos tienen de Jesús. En realidad, Dios da todo lo que el cristiano necesita para ser fiel seguidor de Jesús. O sea, el cristiano es el que da, o sea, tu voluntad, el querer conocer dónde está el Espíritu Santo de Dios hablándote y escucharle al 100%, porque hay muchos que dicen, escucho, sí, y hay que hacer esto, pero lo han escuchado al 80% y no dejan completar la esencia de su armoniosa voz dentro de ti. Termino diciéndote entonces, entenderás lo que es un sonido que Dios le agrade y así te habla el Espíritu Santo buscando en YouTube. El lenguaje de la música, porque para conocer la verdad se necesita un lenguaje y entenderás lo que quiere Dios para ti. Si haces crecer en tu voluntad el sonido de su Espíritu Santo, el hablar de su Espíritu Santo, y no el sonido de las palabras o los instrumentos que te hacen bonitas emociones momentáneas. Al Señor hay que respirarlo a diario, cada segundo. En el nombre de Yeshua, gracia y paz sea a ti, hermano, en la fe. Me verás siempre en la voluntad de Dios, yo orar por ti y aún presencialmente, haciéndote ver lo que Dios ha permitido que me sigan estos hombres para hacer ver lo peligroso que es tratar el cuerpo hacia la marca de la bestia. No yo teniendo una marca, sino Padre Celestial, míralos. Lo que has abierto con la operación en mi cerebro hace ver lo que va a confeccionar la marca de la bestia, lo que está formándose en el planeta, la gran ramera. Que entiendan mis hermanos en la fe que me deben de escuchar, no porque yo lo quiera, sino porque tú lo desees. Los bendigo y a todo a nivel global, mundial, al espíritu de la Odisea, y les hago entender, por favor, no me vean a mí, sino al Espíritu Santo. Busquen en tu nombre, Yeshua. Bendícelos, abrázalos, que tengan paciencia, que sepan querer conversar más. Depende que busquen la voluntad de Dios y no a mi persona, porque eso yo hago en ellos. Buscar tu persona y ya no a ellos. Si se presenta algo carnal en ellos, los corregiré como usted me pida. Aún así, yo también escucharé sus palabras. Si están discerniendo bien a mi persona, dan discernimiento correcto, me corregirán y seguiré a tu Santo Espíritu de la manera como nos has enseñado en segunda de Pedro 1. Abrazaré el Salmo 23 desde mi niñez, lo aprendí a abrazar desde mi abuela de madre, Marina Torres Castillo. ¿Por qué? Porque solo tú me enseñas a hacer rebosar tu omnipresencia y la compartiré a mis hermanos, que no sean emocionalistas, sino verdaderos oidores de tu Espíritu Santo, que crezcan en la fe. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y cuál es la oración eficaz del justo? Aquella a la cual nos indica, de nuevo voy, segunda de Pedro 1, si a la fe, al momento de hablar desde sus pensamientos, le echan diligencia de añadir virtud, a la virtud conocimiento, hasta llegar a tu amor. Bendícelos en tu amor y sobre todo tu justicia, hazles palpitar, no a lo que piensen en sus mentes de forma carnal, sino a lo que habla tu Espíritu Santo a sus almas, como a mí lo has hecho por toda la eternidad. Gracias te doy por hacerlos a ellos hermanos en la fe por medio de tu Espíritu Santo, eternales. Yo los cuidaré. En oración firme, a batallar se ha dicho, porque acción y reacción hay que alumbrar en tu espíritu para que la reacción de la oscuridad sea de que se vaya y no de que esté aquí en, en tu templo, la iglesia, sobre todo el espíritu de la Odisea, queriendo abarcar la oscuridad. No, sino que esté tu luz, porque has dicho tú, siendo la luz, Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abriere, yo entraré con él y entraré en íntima relación, simboliza, cenaré con él y él conmigo.
Bienvenido, Jesucristo. Abrázalos mucho, así como a mí también y a todas sus familias de sangre, porque ellos oran buscando tu misericordia por la bendición, que sea la primera bendición en sus almas antes que las físicas. Conforme a tu santa voluntad, digo en Cristo Jesús, bienvenido Espíritu Santo. Amén. Bendecidos hermanos en la fe, siempre unánimes desde su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya, por siempre. Gracias por tu paciencia.